Otra de las cosas súper importantes también que vivimos en el proceso es la inversión de polaridades. Quiere decir que cuando la divina femenina entra en desapego total hacia, digamos, pues obviamente la conexión y el divino masculino, hay una inversión de polaridades automática, en donde el divino masculino empieza su real vacío y su real despertar. En su momento también les he puesto información de esto, pero ahora en rendición profunda puedo entender más cosas que obviamente antes no entendía. Esto va a suceder porque la divina femenina ya no necesita estar en persecución constante, saber qué pasa con el divino masculino, si está sanando, si no está sanando, si está con la kármica, no está con la kármica, qué está pasando con él. Entonces la divina femenina llega a una regulación de su propia energía donde ya no necesita esa información constante del divino masculino, entra en desapego, en donde ya empieza a enfocarse en su propia energía y esto suele pasar cuando ella ya está como digamos empoderada, en paz, o sea, aunque le toque vivir sus pequeños procesos interiores, pero ya ve al divino masculino desde otra óptica y la energía ya es totalmente diferente. Es aquí donde la divina femenina por fin sale de esa absorción energética en donde simplemente vivía por el vínculo y, a ver, es válido, siempre les he dicho, tenemos que vivir todo el proceso, todo lo que conlleva y es paso a paso. Cuando vaya llegando a ese nivel de conciencia vas a tener mayor comprensión. Entonces tengan paciencia y empatía con ustedes mismos porque es totalmente normal pasar por todo esto. Entonces recuérdense que cuando la divina femenina está aquí confrontando, sanando, viendo patrones repetidos, programaciones, rupturas necesarias de concepciones y conciencias, el divino masculino sigue en evitación, sigue en la relación kármica, sigue su vida a través de lo mental y del ego. Y la divina femenina está en la otra energía, ¿no? Ya empieza a conectar consigo misma, con sus heridas, empieza a darse cuenta de muchas cosas que ella misma padecía y es aquí donde empieza a volver la energía necesaria para su sanación y conexión con ella. Entonces el divino masculino está en la contraria, o sea, está viviendo en piloto automático, obsesionado con el dinero, en lo superficial, en las conexiones irrelevantes y demás. Y ahora lo que sucede es todo lo contrario. Después de que la divina femenina hace su trabajo completamente, entra en desapego. Es consciente de sí misma, de su energía, de su valor y de su merecimiento. El cambio de polaridades se da automáticamente en el campo compartido. Y es donde la divina femenina empieza a encontrar paz, equilibrio, desapego e inclusive ve a su divino masculino como el ser humano que es, pasando su propio proceso. Y el divino masculino es cuando empieza a entrar en vacío y empieza a sentir y empieza a darse cuenta de muchas cosas que está repitiendo. Pero eso generalmente, si el divino masculino está todavía aquí en la conexión kármica, es en donde empieza a ver los patrones repetidos de codependencia y apego y lo que es el amar consciente. Entonces como que empieza esa transformación, empieza su mini despertar en ese aspecto y empieza a ver y notar cosas que antes no notaba, inclusive empezando a entender que no es casualidad la conexión con su llama gemela. Entonces recuérdense, las polaridades eran uno que era consciente de la conexión y otro que huye y evita. Entonces como esto se regula, ahora se cambian los papeles. Ahora es al revés. Pero no es que el divino masculino va a entrar en persecución y ahora te va a decir te amo y no puedo vivir sin ti. No. Va a entrar en una conciencia de que él mismo huía de sí mismo, donde no quería ver cosas, donde no quería aceptar la conexión y en donde va a tener que verse consigo mismo en su propio espejo. Entonces, para la divina femenina es importantísimo entender
que cuando sale de esta vieja dinámica energética, sale también no solo de la persecución, sino de esa carencia, donde desesperadamente pues quería que el divino masculino sanara, evolucionara, volviera y se reconstruyera algo. Entonces es aquí donde ya la divina femenina no espera nada, no espera ni la unión, no espera ni el comunicado, ni espera absolutamente nada de la conexión ni del divino masculino. Entonces lo que debes entender es que esto no va a suceder por obra de magia. Esto va a suceder porque claramente tú entraste en esa energía. Y cuando entras en ello, esa vieja dinámica ya no se puede sostener. Claramente el divino masculino queda frente a sí mismo. Ya no tiene quien lo sostenga. Simplemente esa base de sostén que hacía la divina femenina ya no hay. Y es donde se ve crudamente consigo mismo. Así que lo que debe entender la divina femenina es que esto ocurre porque es el cambio de reorganización energético en el vínculo, donde ella empieza a entender que su energía es suya, que su proceso es suyo, y donde el divino masculino empieza también a comprender que no puede seguir huyendo de lo que tiene que solucionar en sí mismo. Es simplemente eso lo que ocurre. Entonces el divino masculino puede empezar a sentir una sensación más afable con lo que es la parte espiritual, como, oye, yo creo que algo existe. Va a empezar a entender la conexión, va a aceptar la conexión, ya no va a ser tanto de huida, va a ser un poco como, esta persona me transformó, esta persona sí me marcó, esta persona no es algo superficial. Entonces empiezan a haber pensamientos que antes no entendía, y también con respecto a sus propias dinámicas, ya sean familiares, ancestrales, kármicas, las empieza a observar más de cerca y empieza a darse cuenta de cosas que antes no percibía. Entonces aquí viene como, digamos, esa caída de velo necesaria para que el divino masculino empiece a darse cuenta de cosas. Entonces la inversión se hace de una forma a otra, y ahora la divina femenina está en un estado totalmente apacible. Como les digo, obviamente siempre viviendo su parte de lo que tenga que vivir, ¿no? De su proceso, pero el divino masculino ahora ya no lo sostiene nada para poder seguir evitando. Así que el mensaje súper claro aquí para la divina femenina es que la recuperación de tu energía y del vínculo contigo misma es la que hace esto. Entonces, el mensaje real es, cuando tú vuelves a ti, cuando tú te escuchas, cuando tú te permites, cuando tú te valoras, cuando vuelve tu autoestima a ti, cuando ya sabes que eres ese potencial y que eres todo lo que tú quieres, en merecimiento, en amor, en abundancia, y ya no estás en perseguir, en querer nada del otro, se regula automáticamente el campo compartido, porque tú ya saliste de esa desesperación, de ese apego, de esa necesidad. Y cuando el universo ve que tú ya no estás hablando desde la necesidad, cambia todo. Entonces confía que realmente todo se regula a su tiempo.